Buenas tardes. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a esperar mientras se van conectando nuestros compañeros. Bueno, buenas tardes a todos los amigos que se van conectando a través de la internet, del Facebook Live, del Zoom, de la plataforma Zoom. Gracias por estar ahí conectándose con nosotros en el curso de profundización de la doctrina espírita o aula virtual Allan Kardec. Bienvenidos todos. Hola. Espera, yo no les contesto, siempre les... Hola, Ingrisilla, buenas tardes. Se te enmudeció el micrófono. Pero es que la tecnología me atropella. Buenas tardes. Hola, hola. A Gloria Castrillón, a Rispi Durán, a Ciro Zavala, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren excelentemente, sus familias también estén bien de salud. Y bienvenidos aquí al aula virtual Allan Kardec, curso de profundización de la doctrina espírita. Mientras se van conectando las demás compañeros, comentarles pues que estamos en esta aula, estamos estudiando el libro Nuestro Hogar, el libro Nuestro Hogar, en el libro Nuestro Hogar, para que todos sepan pues que estamos analizando este libro. Recordarles que vamos en el capítulo 19 y habíamos dejado una tareita la semana pasada, que era haber leído unos apartes del libro de los espíritus, porque resulta que nos dimos cuenta que en el capítulo en el que estamos analizando, decidimos entonces analizar el significado del egoísmo en el contexto espírita. Entonces, vamos entonces a darle inicio a estas... Señora, ¿qué dices? ¿Sí se escucha bien? Sí, el sonido está bien, ¿cierto? Sí, creo que sí. Listo. Entonces, íbamos a analizar unos apartes del libro de los espíritus que hablan precisamente del egoísmo y específicamente vamos a, esperen, yo lo busco acá, que lo estoy buscando aquí. Ahora se me olvidó. ¿Cuál es? Ok. A partir de la pregunta 913 del libro tercero, capítulo 12, que habla sobre la perfección moral, hay una parte, a partir de la pregunta 913, que habla acerca del egoísmo. Entonces, si tienen el libro de los espíritus, para que a partir de allí cada uno de nosotros empiece a hacer los análisis que vamos a realizar. Recordemos que la historia en la que vamos es que en el capítulo que estamos leyendo de Nuestro Hogar hay una familiar de la dueña de la casa donde se está hospedando André Luis, que está recién desencarnada y llegó a hospedarse ahí a la casa donde está André Luis, y ella todavía tiene un apego a su pareja que la dejó acá en la tierra cuando ella desencarnó, y todavía aún ella piensa que ella, su pareja la va a seguir amando por siempre, pero la señora, que es la abuela de ella, le explica que de alguna forma su pareja no la va a esperar. Entonces es un choque para ella, ¿cierto? Entonces analizábamos en clases anteriores que de pronto ella confundía, ella era egoísta y su amor aún todavía era egoísta. Entonces ya llevamos 3 clases analizando un poco todo este tema,
para ir comprendiendo que de alguna forma cada uno de nosotros, y esa era la conclusión que sacábamos la semana pasada, que de alguna forma algunos de nosotros todavía aún persiste el egoísmo en un porcentaje pequeño, pero que aún todavía lo tenemos. Y por eso el día de hoy, pues la semana pasada habíamos dejado como una pequeña tareita, leer el aparte que habla acerca del egoísmo a partir de la pregunta 913 hasta la pregunta 917. Creo que está. Sí. Y todo eso habla acerca del egoísmo. Bueno, para que lo tengamos en cuenta. Vamos a saludar a algunos amiguitos que se han seguido conectando aquí en el Facebook Live. Bienvenido a Fernanda y a Yeco. Bienvenidos en esta tarde. Vamos a seguir saludando a Antonio Amato, a Carlitos Ramírez, a Lucy Medina, estimada mamá, ¿cómo estás? Rosalvita, ¿por qué no te conectaste por Zoom? No, te queremos ver, te queremos ver. A Antonio que nos saluda desde Argentina, un saludo también muy especial desde aquí de Bogotá, Colombia. Betty Elizabeth, también buenas tardes a Betty. A Laura Alejandra Penagos, uy Laurita, bienvenida. Qué rico que estés aquí a nuestro lado. Lady Romero, esta compañerita más que nos acompaña desde hace tiempos. Esperamos que en algún momento podamos conocernos y podamos verte aquí por la clase de Zoom. A los que están aquí por Facebook Live, si desean y quieren, pueden también enlazarse por Zoom. No sé si Fernanda nos puede ayudar enviándoles el link. ¿Listo? Entonces, nuestra amiguita Fer nos va a ayudar enviándoles el link para el que quiera unirse por la plataforma Zoom. Puede unirse a la clase y pues compartir un poco más directamente con nosotros. Y serán bienvenidos aquí por este lado por Zoom. Entonces, Lady Romero, como eres ya asidua compañera nuestra, te esperamos por acá. Ciro Zavala, igual, si quieren conectarse por Zoom. Anita Suárez, Pachita, bienvenida. Cevitas, también te esperamos aquí por Zoom. Y Santiago Martínez también, es un compañero más, te esperamos por Zoom. Mayerly, por Dios, su merced y Boncita, un abrazo y un beso desde por estos lados de Suba, vecina mía. Carlo Gamarra, también desde Perú, un saludo muy especial, Carlo. Y bien, Carlos Restrepo también un saludo muy especial. Bien, a todos ustedes entonces bienvenidos, vamos a iniciar la clase. Como les estaba comentando, si pueden tener el libro de los espíritus a mano para poder entre todos analizarlo, pues el contexto que vamos a analizar. Recordarles que el tema que estamos hablando es estudiando el egoísmo. El día de hoy vamos a estudiar un poco y creo que ya hoy concluimos este tema que nos pareció muy importante. Duramos 3 clases hablando del egoísmo y vamos a concluir el día de hoy con la lectura de estos 4 preguntas que hay en el libro de los espíritus. Recuerden, pregunta 903. Entonces, no sé si mis amiguitos aquí por Zoom quieren ayudarme con la lectura de la primera pregunta, que es la 913. Oh, Antonella, ¿cómo estás? Bien. A ver. Dale. 913. Entre los vicios, ¿cuál puede considerarse como radical? Muchas veces lo hemos dicho, el egoísmo. De él arrancan todos los males. Estudiad todos los vicios y encontraréis que en el fondo de todos ellos reside el egoísmo. En vano los combatiréis y no conseguiréis extirparlos hasta que no hayáis atacado el mal en su raíz, hasta que no hayáis destruido la causa. Dirigid pues todos vuestros esfuerzos hacia este objeto, porque él es el verdadero cáncer de la sociedad. Cualquiera que desee aproximarse desde esta vida a la perfección moral debe arrancar de su corazón todo sentimiento de egoísmo. Este es incompatible con la justicia, con el amor y con la caridad. Neutraliza todas las otras cualidades. Listo. A ver, opiniones. Ayúdenme. A ver, aquí por Facebook Live también el que quiera opinar, vamos a darle lectura a las opiniones que vayan dando en la medida en que vayan apareciendo. Mientras tanto, a ver, ¿qué opinan de esta primera
respuesta que nos dan acerca del egoísmo. Y que nos está diciendo que es el principal, ¿no? O sea, por encima de todos, de cualquiera que nosotros querramos o tengamos o queramos de pronto analizar, por encima de todos está el egoísmo. Entonces podríamos decir casi que el egoísmo podría ser como el papá o la mamá de todos y absolutamente todos los vicios. A Sí. ver, ¿qué más decimos? Yeco, ¿ibas a decir ¿Sí? algo? Dale. Creo que la pregunta es clara, así como la respuesta, ¿no? Si uno busca la raíz de todos sus defectos, digamos que todo está fundamentado en el egoísmo. Como ahí mismo dice, para combatir cada uno de nuestros defectos hay que ir a la raíz de estos. Y esto reside más que todo en el egoísmo como tal. En ese amor exacerbado hacia uno, en no practicar la caridad. Todo eso es lo que neutraliza en sí como el libre desarrollo hacia el amor, por así decirlo. Listo, ok. Ingrid, cuéntame. En el diccionario dice que es un hábito de hacer mal algo. Entonces, el egoísmo está perfectamente, porque si es un hábito pernicioso, podemos cambiarlo por un hábito bueno, que es precisamente la parte de la caridad. Entonces, esa parte fue la que me llamó la atención, siendo el más grande de todos los vicios y que de ahí se desprenden todos los demás. Exactamente. Entonces aquí al último dice que el egoísmo neutraliza todas las demás cualidades. O sea, a ver, Yeco, cuéntanos. No sé si recuerdan el ejemplo que yo colocaba aquella vez de la charola con los dulces. O sea, a Sí. veces nosotros hacemos cosas que creemos que son buenas, pero son acto de egoísmo. O sea, son pequeñas cosas que uno cree que, que son buenas en cierta forma, pero si uno se puede analizar, en sí, en el fondo llevan actos de egoísmo. Entonces, esto quiere decir que el egoísmo es muy, o se camufla muy fácilmente en actos tan cotidianos que uno cree que está actuando bien. Y eso es lo que precisamente nosotros debemos ser muy críticos con nosotros mismos en nuestros actos para descubrir esos pequeños actos de egoísmo que a veces son imperceptibles con nosotros. Yo coloco mucho el ejemplo acá en el transporte público en Bogotá, en el famoso Transmilenio. Eh, Acá, cuando van muy llenos, en aquellas épocas en que iban absolutamente abarrotados, el transporte público, encontrar una silla era bastante difícil para poder sentarse. Y yo observaba mucho cómo cuando se desocupaba una silla, la gente inmediatamente le caía sin ver a un lado a ver quién de pronto tendría mayor necesidad de la silla, si era una persona de la tercera edad, si una persona enferma, si tenía alguna discapacidad. Bueno, lo que quería era la silla y punto. Eso es un acto de egoísmo que a veces ni siquiera en algo que es socialmente muy eh, normal y son actos de egoísmo que uno no se da cuenta. Y yo analizaba mucho eso precisamente. Y, y cuántas veces nosotros realizamos actos de tipo egoísta y ni siquiera nos damos cuenta. Y eso es precisamente el análisis al que queremos llegar, la conclusión a la que queremos llegar, para que cada uno de nosotros pueda comprender que a lo largo de un solo día podríamos hacer varios actos egoístas. Y yo quisiera saber si de pronto acá alguno durante el día de hoy se dio cuenta de que en algún momento hizo algún acto egoísta y podría decirme en ustedes cuántos actos egoístas hicieron durante esta mañana, por lo menos, o lo de ayer, porque habemos personas, y me incluyo en eso,
que después de un tiempo pues se nos olvida lo que hicimos hace 15 o 20 días y no lo sabríamos hacer. Y nomás para hacer el ejercicio quisiera saber, tanto en Facebook Live como aquí los familiares que están por Zoom, ¿cuántos actos egoístas tuvimos a lo largo del día de ayer y esta mañana? No más con eso, a ver, ¿cuántos hicimos? A ver, piensen bien y díganme cuántos hicieron. Estoy seguro que por lo menos uno tuvimos que haber hecho, por lo menos uno. No hay necesidad de escribir cuántos, pero no hay necesidad de escribir qué tipo de acto egoísta hicimos, pero sí por lo menos decir el número de actos egoístas que hicimos o que nos hayamos dado cuenta, porque habrán otros que se pasaron por alto y no nos dimos. Dice Santiago por ahí que hoy 0, Santiago Martínez. Y ayer, Santiago, porque nos hayamos dado Ahorita, cuenta. Sí. es que precisamente ahí radica como la dificultad. O sea, yo puedo decir 0, pero yo sé que hice mucho y no sé cuáles son tan perceptibles para mí. O sea, no sé cómo reconocer esos actos egoístas que he tenido durante un día que yo digo, no hice ninguno. Pero Sí, claro. si uno hace un examen a conciencia, sí he hecho. Y uno va reconociendo cositas como que, uy, sí, esto sí fue algo, no debía actuar así de esta forma ante esa situación o con una persona. Y digamos que ahí donde radica precisamente la dificultad de como extirpar este mal hábito que tiene uno. Exacto. Yo creo que esta mañana yo tuve por ahí unos 5 actos egoístas. Ahorita, así, preparando un poquito la clase, yo hacía un análisis y, uy, sí, tuve 5 que me di cuenta. Ahora vaya uno a saber cuántos de ahí para atrás. Esta mañana, ¿no? A ver, Fer, ¿qué nos ibas a decir algo? Sí, más que cuántos, porque creo que a lo mejor es un acto de egoísmo extendido que dura todos los días por mucho tiempo. Pero no, lo que quería decir en relación a eso, qué pena hasta cortar y volver un poquito, pero tiene que ver con eso. Es que pensar en el egoísmo como esa raíz de todos los vicios me hizo recordar mucho a pues 2 conferencias del domingo pasado en donde el encuentro que hablan de esa cuestión de qué son los vicios o qué son esas emociones, ¿no? Que es el instinto que cuando uno pasa, bueno, a poder racionalizar, crean esas pasiones o esos vicios a partir de la interpretación que uno hace de esa autoprotección que deja de ser un instinto de supervivencia y va más allá. Y yo sí, no sé, cuando ustedes hablaban, sí pensaba en el egoísmo como esa necesidad que tenemos siempre de cómo protegernos, de sentirnos mejor y que, bueno, sí, algunos de los instintos de supervivencia, pero totalmente ya cambiado a una acción consciente. Y lo que sí pensaba es algo que tal vez no sea tan obvio como egoísmo, pero todas esas veces que uno se siente mal, por ejemplo, por sentir que su trabajo no es valorado, que no es tomado en cuenta o que está en una discusión en el trabajo y dice ciertas cosas que cree que los otros no le escuchan a uno y todo, pues eso es una forma de egoísmo muy sutil, que no es como yo estoy diciendo solo para mí, pero estoy pensando porque a mí no me escuchan. Entonces, en fin, hay muchas formas de egoísmo muy sutiles y muy difíciles de como percibir, tal vez. Sí, sí, claro, es cierto. Antes de darte la palabra, Sebas, voy a decir, aquí Santiago dice mentiras. Mentiras por lo que había dicho antes. Hay muchos actos, supongo. No me he dado cuenta, pero sé que muchos. Ah, bueno, Santiago. Te hicimos entrar en razón, creo. No, mentiras, yo creo que todos empezamos a entrar en razón. Y Ciro Zavala nos dice, para combatir el egoísmo es fundamental hacer la caridad. La caridad es el amor en acción, es la bandera de la doctrina espírita, debemos ser indulgentes, sencillos, perdonar a quien nos agrede verbal y físicamente, ayudar al prójimo, darle de comer al hambriento, visitar a los enfermos, visitar a los hermanos que están privados de libertad. Sin caridad no hay salvación posible. Muy bien. Creo que Ciro concluyó la clase, entonces yo creo que cerramos hasta aquí, porque ya no hay nada más. No, mentiras. Mira, Ciro, gracias por tu aporte.
es lógico y pues está muy bien lo que está diciendo Ciro, pero vamos a profundizarlo un poco más adelante porque pues la tarea en este instante es entender o saber por lo menos cuántos, y pues hasta ahora solo me ha respondido Santiago, los otros se han ido por las ramas y no han querido contestar cuántos actos egoístas hicieron entre este mañana y ayer. La pregunta es fácil, ¿cierto? Es súper fácil. Y Cevitas nos va a responder la pregunta. A ver, Sebas, cuéntanos. Pues no tengo la contabilidad tampoco, porque realmente son, o sea, está tan normalizado en la cotidianidad los actos egoístas, que creo que ni siquiera caemos en cuenta cuáles son actos egoístas. Pensamos que son actos normales de la vida y ya. En especial en esta sociedad como que nos ha enseñado a ser tan individualistas, que cada uno debe defender lo suyo y proteger lo suyo, y porque de pronto el otro puede hacer algún acto malvado hacia uno o algo así. Pero también, por ejemplo, se da cuando yo lo estaba recordando esta semana, conversaciones con grupos, con amigos o con compañeros de la universidad donde uno se deja llevar por la conversación y cae en cuenta que está actuando de una forma inadecuada, que es criticando a alguien, diciendo cosas que no debe frente a otra persona que no está, por ejemplo. Eso es un acto egoísta fuerte y que uno no se da cuenta en qué momento se acostumbró a ese tipo de normalidad, ¿no? Exactamente. A ver, Ingrisilla. Que yo asumía también los actos egoístas como los actos de inconformidad. Todo nos parece que no nos gusta por X o Y razón, por, por gustos personales o adquiridos con el tiempo, y solo pensamos pues, en lo que nos llama la atención o con lo cual nos sentimos bien o conformes. Y recuerdo mucho es esta mañana que estaba supremamente inconforme porque a mí no me gusta la música en la mañana. Y de toda la vida, no es de ahora de viejita, sino de siempre, de toda la vida. Me ponen música a todo volumen de otros apartamentos y eso a mí me genera una contradicción. Menos mal que nos lo dijiste para no llevarte Sí, serenata por al si las bus. moscas, sí, por la nochecita sí, pero en la mañana no. No, sí, es algo tan tonto o como tan básico porque es la alegría de las personas. Y ese es el segundo pensamiento que me llega después de la inconformidad para disculpar a mis vecinos. Es que están felices y por eso ponen música y pues eso es algo muy loable, ¿no? Yo prefiero ver a la gente feliz que agresiva o peleando. Pero sí genera una inconformidad en mí, que si de mí dependiera, esa música no estaba, obviamente. Sí, pero tampoco voy a incomodar a nadie porque yo sé que eso es algo de otra persona que está feliz, que está contenta. Y pues eso es algo en estos momentos pues muy agradable. Pero Ok. son cosas así que precisamente el egoísmo lo asimilo más como a la inconformidad que nos genera no tener en el momento o no hacer en el momento lo que a nosotros nos gusta. Ujú. Sí, sí, claro, y eso es un acto egoico. Y eso es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Mire que cuando uno tiene ciertos actos continuos y esa continuidad forma un hábito, después de analizarse con la parte espírita, uno ya va entendiendo que de cierta forma esos son actos egoicos. Habrán personas que para ellos eh, será la normalidad y una persona empezará a enfurecerse y a ir en contra de sus vecinos porque no le gusta ese tipo de cosas y entonces ahí empiezan los problemas. Y todo se generó a causa de un inconformismo basado en algo que se basa en el egoísmo. Y ahí es donde queremos llegar. Hay cosas muy, muy sutiles en nosotros que no nos damos cuenta que están muy arraigadas, que puede que vengan de existencias pasadas
Y ahí es donde nosotros precisamente debemos empezar a llegar para combatir ese tipo de situaciones. Y todos, eso estoy convencido, todos tenemos algo que debemos mejorar, basado en el egoísmo, porque como nos dice aquí la pregunta, es el principal de todos los vicios que tenemos, es ese. Bueno, entonces para que lo tengamos en cuenta. Sebas, ¿vas a decir algo? Sí, que es más grave aún cuando socialmente te están, te están aceptando esos actos y viéndolos como que son actos normales o comunes, que Exacto. no los juzgan ni nada. Por ejemplo, ahorita socialmente se aceptan muchas cosas que realmente, y cuando lo analizamos en la parte espiritual, no deberían ser aceptados. Son cosas que no deberíamos aceptar, pero socialmente son aceptables. Esas son cosas que desde nuestro interior debemos empezar como a mejorar en cada uno para que no nos convirtamos en, como dice el dicho, para donde va Vicente va la gente, ¿sí? Entonces, todo lo que hacen las personas, nosotros también lo hacemos. No, hay que pensar en nosotros, sí, claro, hay que pensar en nosotros, pero también hay que pensar en los demás sin que eso que nosotros hagamos afecte a los demás. Ahí es donde hay como el límite de la libertad que nos dice el libro de los espíritus. Recuerden la ley de libertad. ¿Cuál es el límite? Entonces ahí ya vamos entendiendo hasta dónde debemos ir con nuestra propia protección, pero sin ir a afectar a los demás. Yo quiero escuchar a Natalia, que está aquí por Zoom, pero está muy calladita, no la escuchamos. Si quisiéramos escuchar por lo menos su voz, ya que no podemos verla, quisiéramos escuchar su voz. Está incógnita. Pues ay, perdón. Yo opino que sí, que en efecto nosotros debemos hacer una evaluación de nuestros actos egoístas. Los míos yo les estaba contando y vienen siendo de ayer en la tarde a hoy, por ahí como unos 7. Vea, muy bien. Y bien hecha la tarea, Nati. Así me gusta. Eso está bien. Vamos a ver algunas opiniones que nos están diciendo. Ángela María Hoyos nos dice lo siguiente: yo creo que el egoísmo es falta de amor de uno y a los demás, y a veces es por el comportamiento de los demás. Bien, bueno, hay muchas cosas que analizar en la opinión que está dando Ángela, porque sí es cierto, es falta de amor, el egoísmo es falta de amor a uno y hacia los demás, ¿cierto? Pero dice que a veces es por el comportamiento de los demás. Recordemos que en el análisis que hacemos acá en la doctrina espírita, el primer deber es qué responsabilidad tenemos con nuestras propias acciones, ¿cierto? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos con los actos que realizamos? Independientemente si la otra persona nos provoca, ojo con eso que es muy importante, nos gusta mucho decirle es que la culpa es de él porque me provocó a mí, pero ¿quién es el que expresa esa acción? ¿Quién es el que expresa esa manera de ser? ¿Es la otra persona o soy yo? La otra persona cumplió con tratar de provocarme y ese era su objetivo, pero yo soy el llamado a no dejarme provocar, ¿bien? Porque son mis sentimientos, son mis acciones y de pronto manifiesto mis defectos a través de esas acciones y ahí es donde debemos tener el cuidado. Eso es lo que nos enseña el espiritismo para aprender a pensar antes de actuar. Fer, ¿nos ibas a decir algo? Sí, muy rapidito. Una vez pues, estábamos hablando de eso con Sebas en algún evangelio y él dijo algo, creo que basado en alguna persona que estudia comunicación no violenta, que reaccionamos mucho y esa misma forma de reaccionar al estímulo externo, como si nos estuviéramos protegiendo de algo y no como pensar antes de actuar cómo vamos a hacerlo, es una forma de egoísmo también. Que es simplemente sentir que todo te afecta y que reacciones rápidamente para que no te afecte de la misma forma. No sé, es difícil, ¿no? Ok, listo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Todos tienen cerrado el micrófono, ¿cierto? Sí, listo. Es que estaba verificando aquí. Listo. Entonces, quisiera que alguno de ustedes me ayudara con la siguiente pregunta, que es la 914, y los que están siguiendo aquí por Facebook Live también nos apoyen con la lectura de la pregunta 914. A ver, Sebas, cuéntame. Dice 914. Dado que el egoísmo se basa en el sentimiento del interés personal, parece muy difícil extirparlo por completo del corazón del hombre. ¿Se alcanzará ese objetivo? ¿Y la respuesta? ¿Me digo? A medida que los hombres se instruyan en las cosas espirituales, atribuyen menos valor a las materiales. Además, es necesario reformar las instituciones humanas que alimentan el egoísmo y lo estimulan. Eso depende de la educación. Vea que lo interesante de la respuesta que nos está dando unos tópicos ahí muy importantes para entender en qué momento vamos a dejar cada uno de nosotros esos pequeños actos egoicos que hacemos, egoístas que hacemos, actos egoístas que hacemos y que a veces son imperceptibles. Entonces, ¿en qué momento lo vamos a hacer? A ver, si yo les preguntara a ustedes, ¿en qué momento nosotros vamos a dejar de ser de realizar esos actos egoístas que son imperceptibles, que no nos damos cuenta, y dejar de hacer esos actos egoístas, los 7 que hizo Natalia, por ejemplo, los 5 que les comenté que yo había hecho, algunos que Yeco nos comentaba que se había dado cuenta de 1 o 2, ¿en qué momento los vamos a dejar? A ver. Y ahí está la respuesta, ¿no? A ver, Natis. Yo creo que los vamos a dejar en el momento en el que hagamos un hábito de ayudar a las otras personas o de ponernos en la posición de las otras personas. Porque yo creo que eso puede que lo hagamos, pero razonándolo. Voy a ayudar a alguien, voy así. Y cuando lo hagamos de forma automática, como somos egoístas, digámoslo así, ahí pienso que vamos a cambiar eso. Ok, listo. ¿Quién más me ayuda con la respuesta? A ver, Yeco. Somos egoístas, digámoslo así. Ahí Bueno, pienso es vamos que la respuesta y la pregunta creo que lleva implícita para mí dos cuestiones. Una que pues, estamos en un estado de ignorancia y por eso es que se nos dificulta reconocer cuáles son esos actos egoístas. Y en la misma respuesta nos dice que instruyéndonos en las leyes morales y espirituales, pues vamos a aprender a ir reconociendo. Además de eso, pues no solamente quedarnos así como con la teoría, sino practicarlo. O sea, de nada nos sirve nosotros saber cuáles son si no ponemos en prácticas esas buenos actos o buenos hábitos para dejar de tener actos egoístas. Ok, muy bien. Entonces ahí hay una parte de la respuesta, ¿no? La educación y la instrucción, ¿en qué tipo de cosas? En lo espiritual, para ir alejando lo material. Nosotros somos seres que aún todavía tenemos unos apegos, no podría decir que fuertes o grandes, bueno, ya eso es individualmente, cada quien se tendrá que analizar qué tan fuertes o qué tan no fuertes son esos lazos que que tenemos con las cosas materiales, pero es clara la respuesta. En el momento en que nosotros empecemos a instruirnos en las cosas espirituales, vamos a empezar a dejar de ser egoístas. Y la prueba es muy clara. Todos los que estamos aquí reunidos, tanto en Facebook Live como los que estamos aquí por Zoom, podemos decir que tenemos algunos actos que los hacemos inconscientes, son algunos actos, pero hay otras personas que no tienen nada de conocimiento espiritual y absolutamente siempre y todo lo hacen de manera egoísta. Todo, absolutamente todo. Eh, pero nosotros no. ¿Por qué? Pues porque ya hemos empezado a instruirnos en las cosas espirituales a través del espiritismo. Entonces, como lo estamos haciendo, paso a paso el egoísmo gradualmente se va reduciendo poco a poco.
Y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Sí, tenemos actos egoístas, pero ya son inconscientes y no nos damos cuenta. Hay otras personas que lo hacen y es su forma de vida constante. Eso es importante que lo tengamos en cuenta y me parece muy bonita esa respuesta. ¿Bien? A ver, Sebas, ¿qué nos ibas a decir? Me parece muy interesante lo de la educación, como lo dicen, como el eje, ¿no? Pero la educación de las leyes morales, ¿no? De las leyes de un reconocimiento de estas leyes espirituales que nos rigen. No necesariamente como las explica el espiritismo. Hay gente que sin ser espiritista entiende muy bien estas leyes, ¿sí? Y las aplica. Pero es curioso también ver muchas personas que por las formas de educación moral que hay en la sociedad se sienten en contradicción. O sea, la sociedad les pide que sean individualistas. Ellos dicen, es que debería actuar de esta manera. Y siempre lo dicen como con esa doble moral de, pero yo soy caritativo, así me digan que debería ser individualista, por ejemplo. Entonces es muy Ok. curioso y son unos asuntos muy fuertes de la manera como no está todavía en la sociedad em, como lo suficientemente institucionalizado el conocimiento de las leyes morales como necesitaríamos para que fuera lo ideal, ¿sí? Y me parece muy interesante también la crítica que hace a las instituciones, porque las instituciones van en todo el contrasentido. Entonces, mire que hay tres aspectos que nos dicen para poder alcanzar el objetivo de extirpar el egoísmo en nosotros. Primero, en la parte individual, que es instruirnos y educarnos, ¿cierto? Instruirnos y educarnos en nuestros sentimientos para entender, comprender la parte espiritual. Ojo porque, bueno, nosotros hablamos del espiritismo, pero no quiere decir que alguna religión, bueno, las religiones no tengan también su aporte y puedan también ayudar, porque está hablando desde tener conocimiento de las cosas espirituales y ahí incluirían en todas las religiones. Entonces, no, nosotros hablamos del espiritismo porque es lo que estamos estudiando siempre, pero pues es loable también lo que hacen las demás religiones para tener en cuenta eso, ¿no? También, eso es la parte individual, que el trabajo individual que debemos hacer cada uno de nosotros, pero también es necesario, como dice acá, reformar las instituciones humanas, pero la reforma de las instituciones humanas no se dará hasta que no haya el cambio individual en cada uno de nosotros. Hasta ese instante es que se va a ver el cambio en las instituciones humanas. Las instituciones humanas están hechas para ser egoístas. Entonces, cada país, por ejemplo, cuando se viaja a otro país, bueno, yo no he tenido esta oportunidad, pero los que han viajado a otros países, hay unos países que son más restrictivos que otros, con muchas más restricciones, ¿cierto? Otros que son supremamente restrictivos, otros que son más laxos en las restricciones, y ahí se van uniendo los pueblos, pero hasta que no haya reforma individual, no habrá reforma social. Y todo eso se circunscribe, como dice aquí la respuesta, a la educación. La educación como la entiende Allan Kardec y nos la explica Allan Kardec en el. Bien, vamos a leer aquí algunas opiniones, porque para que no digan que solo soy egoísta con los de Facebook Live y no con los de Zoom. Entonces vamos a leer los de Facebook Live. Dice Ciro Zavala, nosotros los espíritas debemos tratar que el espíritu domine a la materia y no que la materia domine al espíritu. Para que el espíritu domine a la materia es necesario ver más hacia lo espiritual, que es la verdadera vida. Cuando la materia domina al espíritu es cuando nos dejamos llevar por las cosas materiales, como todos los vicios. Cuando pensamos hacia lo espiritual estaremos dominando los vicios materiales y por supuesto lo espiritual está dominando a lo material. Debemos siempre hacernos un autoexamen, por ejemplo en las noches, como recomienda el libro de los espíritus en la parte del conocimiento de sí mismo. Ese es el contexto que nos dice aquí Ciro. Muchas gracias, Ciro, son opiniones muy valiosas. Natalia Camero, Natalia, mucho gusto, qué rico que estés con nosotros, te esperamos aquí por Zoom también, a Natalia, por favor. Cuando hayamos, dice Natalia, cuando hayamos evolucionado y seamos mansos y pacíficos como nuestro Maestro Jesús, o por lo menos en camino de eso como Él. Bien,
Importante eso que nos está diciendo Nata. Amanda Sánchez nos dice, buenas tardes. Yo pienso que cuando llegue el arrepentimiento en nosotros, o sea, que cambiaremos el egoísmo cuando nos arrepintamos. Pero ese arrepentimiento viene dado por una serie de pasos, ¿cierto? Amanda, ahí deberíamos nosotros tener una serie de pasos para que el arrepentimiento no sea muy superficial y tenga algo más profundo y un cambio más profundo en nosotros. Gloria nos dice, a medida que nuestro espíritu se eduque, vamos tomando conciencia y dejamos el egoísmo. Muy bien. Canelita nos dice lo siguiente, es posible que el egoísmo nos muestre una falencia que tenemos que superar en amor. Muy bien, excelente. Y bueno, también Rosy Peña, un saludo muy especial para todos. Gracias, Rosy, por tus saludos. Y Beatriz Cepeda también nos saluda especialmente. Muchas gracias por sus saludos. Bien, entonces vamos a seguir a la siguiente pregunta, a la 915. Y quisiera que nuestra amiguita Angélica nos pudiera ayudar con la pregunta 915, por favor. Póngale mucho cuidado a esa pregunta que es supremamente importante. Dice, dado que el egoísmo es inherente a la especie humana, ¿no será siempre un obstáculo para el reinado del bien absoluto en la tierra? Por cierto, el egoísmo es el peor de vuestros males, pero depende de la inferioridad de los espíritus encarnados en la tierra y no de la humanidad en sí misma. Ahora bien, los espíritus, al purificarse mediante sucesivas encarnaciones, se desprenden del egoísmo, al igual que de sus otras impurezas. ¿No habéis visto en la tierra hombres exentos de egoísmo que practican la caridad? Hay más de lo que creéis, pero los conocéis poco, porque la virtud no intenta brillar a la luz del día. Si hay uno, ¿por qué no habría 10? Y si hay 10, ¿por qué no habría 1000? Y así sucesivamente. Bien. ¿Qué entendimos por la pregunta? A ver, Sebas. Está Kardec tratando de examinar si el egoísmo es inherente a nosotros, si es algo Muy bien. que siempre tenemos por naturaleza. Ok, Pero entonces, está no, diciendo, está bueno, afirmando que el egoísmo es algo inherente a nosotros, pero ¿por qué es inherente a nosotros? Ojo, porque estamos hablando del egoísmo. Recordemos que hay en psicología, en los libros de Juana de Ángelis, la psicología espírita nos enseña que de cierta forma el egoísmo es una enfermedad ¿de qué? Del ego. El ego es el yo, ¿cierto? Ese yo me ayuda a mi autocuidado, a mi autoprotección, a mi autoanálisis, a mi autoconocimiento. Eso es el ego. Pero cuando el ego se enferma, se transforma en egoísmo y todo lo lleva al extremo de querer todo para sí. Ahí es donde entra el egoísmo. El ego es inherente a nosotros, pero cuando se convierte en egoísmo y como llevamos tantas existencias aplicando de manera egoísta todo para nosotros, pues eso se convierte en algo inherente a nosotros como seres humanos. Y entonces, como eso es inherente a nosotros, le pregunta a la espiritualidad, ¿eso no es un obstáculo entonces para el reinado del bien absoluto en la tierra? ¿Eso no será un obstáculo? Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos están dando? ¿Quién quiere decirme algo? Dale. yo, Bueno, hágale, Sebas. nos está diciendo que eso es cambiante. O sea, que por el mismo proceso evolutivo transformamos ese estado egoísta, ¿sí? Y que por las mismas condiciones que hablamos ahorita de la institucionalidad que hay en el individualismo, pareciera que no hubieran personas o que no fuéramos no egoístas, que fuéramos todos egoístas. Pero ahí dice que la caridad no quiere brillar, o sea, no necesariamente es muy visible en la sociedad, pero sí hay mucho, o sea, hay muchas personas que ya han logrado pasar ese punto evolutivo,
Sí, ya van más adelantados. Ok, sí, muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? A ver, Ingrid, a ver. Eh, es que ahí hay una parte muy interesante que dice que depende de la inferioridad de los espíritus encarnados en la tierra y no de la misma humanidad. Yo pienso que ahí se refiere a libre albedrío, que cada uno tenemos la disposición de hacer una cosa o la otra. Entonces, lo mismo está con los hábitos, que podemos adquirir ciertos hábitos con los que nos sentimos bien o no tomarlos o acondicionarlos, y como dice acá también, que con los diferentes reencarnaciones vamos soltando esos ropajes viejos y vamos adquiriendo pues un ropaje nuevo. Entonces, pues pienso que eso está más bien como radicados en el libre albedrío de cada ser. Como hay seres que han evolucionado rápido, me imagino yo, precisamente por su libre albedrío, escogen la parte de la caridad antes que otra cosa precisamente llamada egoísta, que solo velan por sus intereses y velan por los intereses de todos. Ok, sí, sí, tienes toda la razón. Por eso es que el, el progreso del ser humano únicamente se va dando. La única forma de poder progresar es a través de la reencarnación. No hay otra opción. Y aquí nos está diciendo eso, que es solo a través de ese proceso evolutivo reencarnatorio que cada uno va a ir despojándose de conductas egoístas. Pero vamos a darle la palabra a Angélica, que me levantaba la mano y no me ha dado cuenta. Perdón, estimada Angélica. Por chiquita. Es que ahí Pues, casi tu luz no deja ver, esa luz radiante que exhala tu periespíritu no nos deja ver. profe, pues es como a mí a veces me enseña Cevitas, es que uno tiene la bendita maña de generalizar, entonces uno dice que todos los hombres son iguales o que todas las mujeres son iguales, y no. El egoísmo está latente en nuestro planeta, pero no quiere decir que toda la humanidad es egoísta, porque el planeta tiene diferentes niveles de evolución y hay personas que, así uno piensa que porque están aquí al lado de uno son iguales, resulta que hay personas muy evolucionadas y hay personas que de verdad están trabajando por la humanidad, que ya han vencido esos niveles de egoísmo. Entonces todo el mundo no es así. Entonces por eso Kardec dice que son de algunos espíritus encarnados, pero toda la humanidad no es mala. O si no, pues imagínense de dónde tomaríamos un punto o un ejemplo si todos fuéramos iguales, y la idea es que unos irradian a otros para que todos seamos mejores. Entonces no hay que generalizar. Eso dice Cevitas. No, y eso lo dice aquí el libro, no tanto Sebas, él lo tomó, fue aquí el libro. Allan Kardec es el que, bueno, no Allan Kardec, los espíritus que le respondieron a Allan Kardec son los que están respondiendo en palabras más, palabras menos, eso que tú estás diciendo. Estoy robando autoría. O con los derechos de autor, por Dios. De pronto el espíritu de verdad nos puede ahí hacer alguna vaina por los derechos de autor. Demandar. Entonces, muy bien, es un excelente análisis que hacemos de la respuesta a la pregunta. Entonces, de acuerdo a nuestro nivel evolutivo, vamos retirando ese mal hábito del egoísmo. Y unos, como lo dice acá, si hay uno, pues puede haber muchos más. Si vemos y observamos que hay una persona, ese será nuestro punto de referencia y nosotros también haremos lo mismo, ¿cierto? Y si hay dos, pues habrán 20, y si hay 20, pues habrán 2000, y así, etcétera, como dice aquí el libro. Porque la caridad, como dice, no es, y eso lo dice Sebas, no se muestra y no se va a dar a mostrar. Lo que sí se ve son los actos egoístas, que eso sí le gusta lucirse mucho. Los actos egoístas se lucen mucho y eso lo vemos constantemente, pero los actos caritativos, que es lo que es en contra del egoísmo, lo que combate el egoísmo, como el Good Life, ahí vamos a ver entonces que esos actos caritativos no son tan rimbombantes, entonces no los vemos mucho, pero sí existen y debemos estar seguros que hay muchas personas trabajando por eso. Quiero aquí hacerles a mis amigos de Zoom, quiero que ustedes le respondan a Santiago, que dice, preguntar, bueno, nos está diciendo lo siguiente.
De pronto ya se pasó la pregunta, pero si estoy equivocado, porfa, corríjanme. Dice él, creo que el proceso de ir abatiendo el egoísmo es largo. Hay muchas predisposiciones, los sucesos de la infancia, la educación impartida, el vínculo de la familia a la que nos unimos y sobre todo eso, nuestras acciones y herencias de nuestras vidas pasadas. Ir a la caridad de un salto, no sé si se pueda, cuando por siglos he venido alimentando el egoísmo. Pienso que es un trabajo arduo y de perseverancia. ¿Qué responden ustedes, amigos? A ver, Fer, ya que estás haciendo así, respóndele a Santiago. No, pues que sí, que tiene toda la razón. Que no es algo que del día para la noche es como, ah, bueno, ahora ya no soy más egoísta y se me pasó viva. Pero es un proceso que depende de lo que está acá, ¿no? Considerando que, bueno, la instrucción en saber que toca valorizar más las cosas espirituales, morales y no las cosas materiales, eso es como un saber, es algo que uno aprende. Ahora, poder ser menos egoísta poco a poco también es cuestión de disciplina, también es cuestión de poder controlar ese pensamiento, que no es que sí, de la noche para el día, bueno, ahora yo sé que ser egoísta no me hace bien, entonces dejo de ser. Pero pensar en todas esas acciones, tener conciencia de esas acciones, como el profe nos estaba invitando al inicio, para pensar cómo las podemos transformar. Bueno, si yo tuve X actos egoístas hoy en la mañana, pues ¿por qué los tuve? ¿Qué me hace tenerlos y cómo puedo hacer para transformarlos? ¿No? Y la transformación es un proceso también. Muy bien, excelente. Listo. Muy bien. Espero que... Ah, bueno, aquí está que... Pero es que yo digo que es que esa luz tuya no me deja verte. A ver, Angélica, cuéntame. Profe, pero es usted porque usted es el que tengo aquí al lado, es su Pero es que periódico está yo muy no veo su expandido, mano Dios porque mío. la luz resplandece en mis ojos. Profe, yo recuerdo la pregunta de Santiago. Yo humildemente pienso que el orgullo y el egoísmo, que son lo más, o sea, lo más grande, pero precisamente por ser lo más grande también es lo más difícil. Entonces yo no sé, pensar que yo puedo erradicar el orgullo y el egoísmo es muy complicado, pero yo puedo dar pequeños pasos. Alguna vez ustedes nos contaban cómo un defecto chiquito, poco a poco, puede ir llevando a acabar con un defecto grande. Entonces, por ejemplo, yo tengo entre muchos defectos, yo soy de muy mal genio. Entonces, cuando yo estoy de mal genio, ay, sí, yo no veo otras cosas, entonces yo me encierro en mi mal genio y no veo más allá. Si yo aprendiera a superar ese pequeño defecto que tengo, yo podría ver otras cosas y al yo arreglar un defecto, voy aprendiendo y voy mejorando otros. O sea, no es empezar de una vez por el egoísmo, sino empezar de defecto en defecto, poquito a poco, y cuando uno se da cuenta de ese defecto, va unido a otros y entonces he mejorado. O sea, no es empezar por el más grande, sino eso es una escalerita. Entonces, a medida que uno va mejorándose poquito a poco, puede uno llegar a ese. Y por eso el proceso es tan largo, porque pues tenemos un poquito de muchos defectos, entonces, pero pienso que así podría empezar un poquito. Muy bien. Excelente ese análisis, compañerita. Muy bien. Y ahí vamos todos aprendiendo que, lógicamente, no es de la noche a la mañana. Muy bien. A ver, Sebas. No iba a decir que, como dice Angélica, también hay un asunto y es que nosotros tenemos una visión de nosotros mismos muy limitada y no vemos, muchos defectos no los vamos a ver, sino después de que venzamos algunos, ¿sí? O sea, cuando ya transformamos algunos defectos, podemos cambiar nuestra visión y poder ver otros defectos que teníamos ahí que no los veíamos. Y así seguirá siendo. Creo que es una labor muy ardua de varias existencias y que va haciendo que como que la visión de sí mismo sea más sensible. Ok. Y ahí está plasmada la ley del progreso, ¿no? Muy importante que tengamos en cuenta el análisis cuando querramos combatir algún defecto en nosotros y ese defecto nos hemos dado cuenta que lo tenemos, es por la misma ley del progreso. Y cuando querramos hacer algo así,
refirámonos al libro de los espíritus en su parte de la ley del progreso y ahí vamos encontrando todas herramientas para ir combatiendo los pequeños defectos, ir de lo pequeño a lo grande, que eso es una, pero empezar, ¿no? Empezar por algo. Y lo más normal es que empecemos por lo pequeño, por las cosas más pequeñas que están como en nuestras manos y a medida que vamos adquiriendo herramientas con la instrucción en las cosas espirituales, vamos adquiriendo herramientas para poder tener lo suficiente para empezar a ir de lo pequeño a lo grande. Cuando se va a hacer una construcción, no utilizan una pala pequeña para abrir los huecos de las bases, son grandes taladros y grandes cosas para hacer eso, no utilizan una pala pequeña, pero esa persona que utiliza esa gran máquina necesitó instruirse de alguna forma en el manejo de esa máquina. Eso nos pasa a nosotros. Cuando queramos destruir el egoísmo en nosotros, no lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana, como ustedes mismos lo han dicho, porque todavía no tenemos el conocimiento ni las herramientas necesarias para destruirlo. Pero sí combatiendo, como dice Angélica, esas pequeñas cosas con las herramientas que tenemos a la mano. Y el espiritismo nos va dando esas pequeñas herramientas para ir combatiendo esos pequeños defectos en la medida en que vamos evolucionando y progresando. ¿Bien? Mire que todo esto es tan importante y vamos a leer la última pregunta porque el tiempo se nos terminó, afortunadamente. La 916, y voy a dejarles la tarea a ustedes para que lean la pregunta 917, que va a ser la última pregunta que vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a dejar la 916, vamos a hacer un pequeño análisis y terminamos porque el tiempo se nos acaba. La 916. Yeco, ayúdanos, por favor. Sí, señor. 916 dice, lejos de disminuir, el egoísmo crece con la civilización, que parece estimularlo y alimentarlo. ¿De qué modo la causa podrá destruir al efecto? Lejos de disminuir. La respuesta a esa pregunta es, cuanto peor es el mal, tanto más horroroso se torna. Era preciso que el egoísmo hiciera mucho mal para que se comprendiese la necesidad de extirparlo. Cuando los hombres se hayan despojado del egoísmo que los domina, vivirán como hermanos, sin hacerse mal, y se ayudarán recíprocamente, pero el sentimiento mutuo de la solidaridad. Entonces, el poderoso será el amparo del débil, y no el opresor. Ya no se verán hombres que carezcan de lo necesario, porque todos practicarán la ley de justicia. Ese es el reinado del bien, que los espíritus están encargados de preparar. Mire lo esperanzador que es esa respuesta y tan bonita que es esa respuesta para darnos a entender que estamos en ese trabajo y estamos empezando a construir esa futura sociedad. Tal vez ahorita no lo vemos porque, y es que la sociedad actual está, muchos decimos, que estarán pensando las personas que hacen tanto daño. Y es el egoísmo el que está en práctica. Y mire lo que está diciendo aquí, me parece tan bonito que entre mayor es el mal, más nos damos cuenta la necesidad de cambio que necesitamos cada uno de nosotros. Entre más daño vemos, mire que hasta la ley de destrucción en este momento la voy entendiendo mucho mejor, porque a través de eso cada uno va entendiendo la necesidad de mejorarnos cada uno de nosotros. Y esta respuesta me parece tan esperanzadora porque vamos entendiendo que sí, tenemos cosas que debemos mejorar, pero que ya estamos en el camino de mejorarnos a nosotros mismos y como consecuencia, pues vamos a ir mejorando nuestra sociedad. Me parece, y quería leer por último esta pequeña respuesta que nos dan los espíritus, porque merece ser analizada más profundamente, pero ese análisis profundo lo tenemos que hacer es individualmente para comprender la profundidad de lo que nos están diciendo acá los espíritus. Para que cada uno empiece a cambiar de la manera como lo prefiera y entender que ya estamos en el camino.
estamos aquí sentados, escuchándonos los unos a los otros, tanto en Facebook Live como en aquí por Zoom. Y para mí es muy esperanzador que las 32 personas que están por Face y los 6 que estamos aquí por Zoom, ya somos 40 personas, más o menos, que estamos aprendiendo a comprender un poco más cómo manejar nuestros actos egoicos, analizarnos y poder empezar a combatirlos. Como decía Angélica, de lo pequeño, de los actos más pequeños hacia los más grandes. Pero tenemos que empezar. Y si ya empezamos, pues debemos continuar realizando eso para que no y no cansarnos, ¿no? Para que podamos realizarlo de una forma adecuada. Mis queridos amigos, vamos a dejar ahí. Desafortunadamente el tiempo en televisión es muy corto, demasiado corto, y más cuando los temas se hacen tan interesantes. Y vamos a hacer una pequeña conclusión que Sebas nos va a ayudar a hacer entonces, a hacer la conclusión. No, mentiras. Pues te queremos escuchar entonces, Sebas, que a ver, ¿qué nos quieres opinar? No, me parece muy interesante la pregunta 916, que muestra cómo en la providencia todos cumplimos un papel, eso que alguna vez estudiamos en otro escenario, que es cómo todas las acciones que han sido tan terribles de pronto de enterarnos que ocurren en la sociedad, igualmente cumplen ese papel de enseñarnos cómo darnos ejemplo de qué no hacer o qué es lo que no está bien en ese acto social y aprender el comportamiento humano, ¿sí? Eso es un rol que también es importante que se cumpla, ¿no? Y como dice acá, todos los actos solidarios que hagamos van pegándole a ese gran defecto que se llama egoísmo. Entonces estimulemos más actos solidarios, estimulémonos todos a hacer actos solidarios con nuestra familia. No importa que sean actos, es más, no necesitamos que el mundo sepa el acto solidario que hicimos, ¿cierto? Solo necesitamos que nosotros lo sepamos. Y ese acto solidario va a ir combatiendo poco a poco ese egoísmo y así vamos a ir construyendo un poco más este mundo para que sea mucho mejor. Les voy a dejar la tarea para la próxima semana, por favor. Vamos a la pregunta 917, que es bastante larga en su respuesta, y vamos a analizar todo lo que diga aquí, la pregunta 917. Para los amigos de Facebook Live que nos estuvieron escuchando, los esperamos dentro de 8 días, y aquí a mis compañeritos, si se quieren unir por Facebook Live, por favor, si quieren escriban un mensaje por Messenger y nos dejan aquí su número telefónico de celular para poder enviarles por mensaje de WhatsApp el enlace por Zoom. Les doy muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado, por estar aquí con nosotros. Los espero dentro de 8 días. No se les olvide a continuación un excelente conferencista desde Brasil, el doctor Alberto Almeida, nos viene a hablar sobre el amor. Entonces, para que estemos ahí atentos a esta conferencia que a continuación a las 5 de la tarde va a estar él. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseo lo mejor. Por favor, abrazos a toda su familia, a ustedes. Estamos ahí atentos. Cualquier cosa que necesiten, con muchísimo gusto ahí estamos al tanto de lo que necesiten. Y nos vemos dentro de 8 días. A los amigos de Facebook Live, cuídense mucho, por favor. Y recuerden, quédate en casa. ¡Chao! ¡Bendiciones! Chao, Antonella, gracias. Cuídense mucho. Suerte, suerte. Chao. Felicidades. Chao, profe. Chao a todos, Chao, un Kumita. abrazo. Chao a todos.